¿Cuál es la condición de los pulmones a un año de haber padecido COVID-19? Expertos revelan seguimiento de pacientes después de un año de haber padecido COVID-19 y las secuelas pulmonares que pueden persistir hasta ese tiempo. En este video explicaremos el reporte de un estudio de investigación que revelaría cuál es la condición de los pulmones en pacientes con COVID-19 a un año de haber padecido la enfermedad. Acompáñeme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Hoy día hablaremos sobre un estudio de investigación en donde se revelaría la condición de los pulmones a un año de haber padecido la enfermedad COVID-19. Los invito a suscribirse al canal y las personas que están en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que venimos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Instagram y en Twitter, en la cuenta @dr_Luis Pacora, y en lo que es la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, una de las preguntas que muchas personas que han padecido COVID-19 se relaciona hasta cuándo van a tener síntomas, sobre todo en la parte respiratoria. Y es muy importante entender que, si bien es cierto, la enfermedad COVID-19 es una infección viral que afecta a varias células de diferentes órganos por la cercanía que tiene el virus con el receptor AC2, es muy importante entender que las molestias o manifestaciones van a extenderse mucho más allá de lo que significa el tiempo de vida del virus, a una situación que nosotros hemos conocido como el síndrome post-COVID. Es importante también conocer que la infección COVID-19, los síntomas persistentes muchas veces van a indicar la activación todavía de la respuesta inmunitaria, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que también podría ser consecuencia a secuelas que el virus ha dejado en las distintas regiones anatómicas de nuestro cuerpo. Y es muy importante por ello ir entendiendo qué es lo que revelan los estudios científicos. Un trabajo publicado en mayo 2021 en la revista The Lancet Respiratory Medicine hablaría sobre el seguimiento de pacientes a los 3, 6 meses y 12 meses después de haber padecido COVID-19. El artículo, publicado en la revista The Lancet Respiratory Medicine, lleva como título Resultados respiratorios a 3, 6 meses, 9 meses y 12 meses en pacientes después de una hospitalización relacionada con COVID-19, un estudio prospectivo. Este trabajo fue publicado el 5 de mayo 2021 y es un trabajo en donde se hizo el seguimiento a pacientes que tuvieron COVID-19 y se les hizo controles a través de imágenes y función respiratoria como espirometrías durante los 3, 6, 9 y 12 meses. Y es importante encontrar los hallazgos. Como bien dice este estudio, este trabajo empezó a hacer el seguimiento a 83 pacientes. La corte inicial de los pacientes estuvo relacionada a los pacientes que habían estado con COVID-19 entre el 1 de febrero y 31 de marzo del 2020. De 135 pacientes elegibles, 83 pacientes, es decir, el 61%, participaron en el estudio. La edad media en cuanto a los participantes fue de 60 años. En la mayoría de los pacientes se observó una mejoría temporal en la fisiología pulmonar y en la capacidad de ejercicio. Sin embargo, persistieron las anomalías fisiológicas y radiográficas en algunos pacientes con COVID-19 a los 12 meses del alta. Un punto muy importante es que se encontró una reducción significativa en la difusión de gases durante el periodo de estudio, con una mediana del 77% de predicción a los 3 meses, 76% a los 6 meses, 88% a los 12 meses después del alta. A los 12 meses del alta, los cambios radiológicos persistieron en 20 pacientes, que significó
24% de los pacientes seguidos o estudiados. Es muy importante analizar que uno de los problemas que se describe en el seguimiento de estos 83 pacientes que tuvieron COVID-19, que se hizo un seguimiento hasta los 12 meses, es que el 24% de los pacientes persistieron con cambios o secuelas radiográficas y sobre todo funcionales, en donde se analizó una reducción de la capacidad de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. 24%. Son datos importantes a tomar en cuenta. Es decir, a 12 meses de haber padecido COVID-19, todavía los pacientes manifestaban síntomas relacionados a lo que significaría una alteración en lo que es la función pulmonar. Y es muy importante que al no haber un adecuado intercambio gaseoso, ello va a llevar a una situación que se conoce como hipoxemia, es decir, niveles bajos de presión arterial de oxígeno en sangre. ¿Y ello qué va a significar? Va a explicar probablemente muchas de las molestias que persisten durante el estado de post-COVID o recuperación del paciente, y que si bien se ha visto, en el 24% de los casos puede persistir hasta más de un año. ¿Ello qué significa? Que los pacientes tendrían una condición de alteración de la difusión de gases a nivel pulmonar, llevarían a una hipoxemia probablemente subclínica con respecto a la persistencia de los síntomas, y por lo tanto el paciente no tendría una mejoría al 100% o una recuperación total. Estos datos son importantes a tomar en cuenta. La persistencia de la disfunción pulmonar, evaluada por la capacidad de difusión a través de la membrana alveolo-capilar de los gases, estaría alterada y sería esta alteración persistente hasta los 12 meses. Este estudio, publicado en la revista The Lancet, es muy importante, dado que nos da una cifra de las personas que pueden permanecer con alguna alteración en la función pulmonar. Y dentro del estudio el 24% se mencionó que tenían esta disfunción. Es muy importante que el estudio haya ido analizando los cambios radiográficos y sobre todo los cambios a nivel de la función pulmonar, y la persistencia de estos cambios hasta más de un año indica muchas veces la situación real que puede causar la enfermedad. Esta enfermedad no solo es tratar una situación que puede conllevar a la muerte del paciente. En los sobrevivientes, la situación todavía no termina, porque pueden quedar a un año después de la enfermedad con secuelas pulmonares que no van a recuperarse. El estudio solo ha hecho un seguimiento de los pacientes que pasaron COVID-19, pero las recomendaciones que se dan en el estudio hay que tomar en cuenta, en primer lugar, un seguimiento de los pacientes que han padecido COVID-19, y en segundo lugar, ver la manera de terapéuticas, de fisioterapia, de lo que significa tratamientos que puedan ayudar a recuperar la función pulmonar del paciente. Es muy importante tomar en cuenta estos datos. El estudio, si bien es cierto, es un estudio prospectivo, en donde hace un seguimiento a los pacientes durante 3, 6, 9 y 12 meses. Sin embargo, las recomendaciones que se dan, dado que hay la persistencia de daño, la persistencia de un mal funcionamiento de la parte pulmonar, dado que todavía los pacientes no se recuperan al 100%, ver estrategias que puedan ya a los 3 meses de que el paciente todavía tenga manifestaciones, ir viendo qué terapéutica se podría ayudar para una recuperación mejor de ese pulmón, y no llegar a los 12 meses y un año después de tener la enfermedad seguir teniendo manifestaciones de una mala función de la parte pulmonar. Es muy importante tener en cuenta estos estudios, porque nos permiten evaluar cuál es la posibilidad de que los pacientes puedan, una vez superado COVID-19, persistir con molestias más allá de un año. Y es importante entender que esta situación, pasado este tiempo, va a ser irreversible. Si nosotros podemos ya ir evaluando a los pacientes de manera oportuna, ir evaluando que nosotros tenemos ya, viendo algunos cambios que se están persistiendo en el tiempo, ir actuando de esa manera. Es por eso que nosotros hemos recomendado, en base
a la experiencia que vamos teniendo con la evaluación de más de 5.000 pacientes, que el paciente superado el primer mes de la enfermedad COVID-19 y teniendo un adecuado soporte nutricional, nuestra recomendación es al mes de la enfermedad solicitar un estudio de imágenes como una tomografía de pulmones y sobre todo hacer un estudio de lo que es espirometría para evaluar la función pulmonar con la espirometría y los daños que se puedan permanecer en el pulmón con la tomografía. De esta manera plantear estrategias de manejo con un especialista que sería el neumólogo para mejorar la función respiratoria del paciente. Es muy importante hacer el seguimiento. No basta con solo tratar al paciente para evitar que tenga una consecuencia fatal como una insuficiencia respiratoria durante la fase aguda de la enfermedad. Es muy importante tomar en cuenta hoy en día ya con cifras que el 24% de las personas que tienen COVID-19 pueden tener secuelas pulmonares más allá del año y tener una evaluación previa y oportuna para evitar que la situación descrita se llegue a cumplir. Tenemos que tener en cuenta que una vez superada la fase aguda de la enfermedad y superada la neumonía o insuficiencia respiratoria y que el paciente pueda superar el riesgo de muerte de la enfermedad COVID-19, hay que hacer seguimiento y sobre todo estudios de la función pulmonar, dado que la persistencia de la alteración en la función pulmonar va a explicar en gran parte mucho de la sintomatología que el paciente va a tener en los meses consecutivos. Es muy importante tomar en cuenta esta información y actuar a tiempo. El seguimiento más de un año de los pacientes con COVID-19 revelaría que prácticamente un 24% tendría persistencia de una disfunción pulmonar. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido nosotros compartir la información de un artículo publicado el 5 de mayo de 2021 en la revista The Lancet Respiratory Medicine, en donde hablaría sobre el seguimiento a 3, 6, 9 y 12 meses de pacientes que superaron COVID-19. Los hallazgos importantes mostraron que el 24% de los pacientes de un seguimiento de 83 pacientes que tuvieron COVID-19 evidenciaría que todavía habría cambios a nivel por imágenes y sobre todo funcionales de la parte pulmonar, en donde la difusión gaseosa a través de la membrana alveolar capilar estaría alterado. Una situación muy importante a tomar en cuenta. Ello explicaría niveles de hipoxemia que pueden no ser detectados fácilmente, y esto también explicaría la persistencia de síntomas en otras regiones que tenga el paciente. Es muy importante que es un estudio solo prospectivo en donde se siguió a los pacientes independientes si ellos recibieron una terapia, pero las recomendaciones que se den al trabajo es que debemos hacer un seguimiento a los pacientes. Una vez superado la enfermedad COVID-19 y teniendo en cuenta que un 24% de las personas pueden terminar con secuelas pulmonares al año de haber tenido la enfermedad, el seguimiento, control y evaluación de la función respiratoria deben ser bastante importantes tomados en cuenta. Y es por ello que en nuestra parte nosotros proponemos que el paciente, una vez haya superado la enfermedad, inicie terapia con soporte nutricional y al mes de ello hacer un corte, hacer un control con estudios por imágenes y con estudios de función pulmonar, tales como la tomografía y la espirometría, y de esta manera proponerse y proyectarse algún trabajo con respecto a si el paciente al mes de haber superado la enfermedad tiene algún daño pulmonar o tiene alguna secuela que se está evidenciando, hacer un manejo oportuno y evitar que termine en ese número 24% de personas que después de un año siguen teniendo esas manifestaciones pulmonares que lamentablemente van a ser irreversibles. Tomemos en cuenta que un control oportuno y un manejo también oportuno de las posibles lesiones pulmonares podría ayudar a que el paciente pueda evitar esta situación que se ve a un año después de tener COVID-19. Tomemos en cuenta la información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales. El canal principal que se llama Dr. Luis Pacora Camargo, el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Los invitamos también
a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram con la cuenta @dr_luispacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com. Asimismo, tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible que ayudará a entender una de las principales enfermedades que afecta al mundo, como es el cáncer, responsable de 10 millones de personas fallecidas al año y que nosotros debemos tomar en cuenta. Asimismo, el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro disponible en Amazon, versión digital impresa, que ayudará a entender sobre esta pandemia. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted puede comunicarse al número que sale en pantalla, al +51 996 831 867, y de esta manera accederá a una consulta si usted lo desea así. Igualmente, las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Usted puede acceder a través del botón unirse o colaborar, y de esta manera usted accederá a beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.